Hola gente, hoy vamos a hacer el video que les había dicho de la historia del término, del concepto llamas gemelas, que inicia en almas gemelas, por supuesto. Así que les quiero mostrar lo que he encontrado en mi investigación. No le voy a meter más tiempo, pero es bastante interesante lo que ya he encontrado. Entonces, hay algo que tengo que dejar claro y es que voy a hablar de periodos, por así decir, pero no es como que el desarrollo de las cosas se transformen totalmente y ahora en este periodo solo se hable de cierta manera o tenga cierto sentido particular y no haya personas hablando de diferente modo. No se trata de eso. Es más como hitos que aparecen durante la historia, de la pequeña historia que llevamos de este término, y hitos que marcan un sentido nuevo y se puede ver más como las líneas de un árbol, líneas paralelas hacen, mientras se va desarrollando toda la idea y la interacción entre las personas de esta idea. Entonces, no se trata de una línea que va cambiando de color para que se entienda, sino de como un árbol al que le van saliendo ramas. Y esta rama inicia con un hito. Entonces, lo primero que quiero contar es, inicié buscando acerca de almas gemelas. Este término fue, eh, bueno, antes de eso, es claro que había una visión general de las almas gemelas, una visión que había llegado a muchas partes del mundo a partir de la mitología asiática. En Japón y en China hay esta idea, esta mitología, este cuento de el hilo rojo. Entonces había un dios que iba uniendo a las personas, iba acercando a las personas, este hilo no se podía romper y finalmente casaba a estas dos personas. En la mitología, esto era, no sé si en la japonesa, en la china, era en torno al tobillo, se amarraba este hilo en torno al tobillo. Y esta es la concepción general que teníamos todos, la más predominante. Hay otras que sería la griega, la de Platón, bueno, la del mito este de que se sepa que éramos de 8 miembros y la parte femenina nuestra estaba detrás o nosotros detrás de la parte femenina, como sea. Y y otras personas hablan, por ejemplo, la, aparece también un concepto similar en la Biblia. Ahora bien, se me había olvidado decirles, acá abajo en la descripción voy a dejar la lista de investigación que yo realicé. Es una lista muy sencilla en la que aparece los contenidos y un comentario al lado y la fecha de aparición de ese contenido, del concepto, del uso del concepto de llamas gemelas. Y podéis entrar allí y revisarlo y encontrar datos interesantes, porque no lo puedo tocar todo acá. Total que esta concepción era la concepción mitológica que teníamos de las almas gemelas y se hablaba de manera ligera y la gente decidía pensar que cada quien tenía su alma gemela y, y que se la podía encontrar o si hacía la suficiente dedicación se la podía encontrar. Entonces este es el periodo que yo llamo mitológico. Viene de muy, muy atrás. Luego viene un periodo literario, que es cuando empieza a aparecer por escrito los términos soul, soulmate y twin souls. Entonces el primero fue una carta que realizó una persona, Samuel Taylor Coleridge, y aparece entonces en una epístola, en una misiva, y es muy precioso esto. Pero aquí todavía no sale Twin Flame. La primera aparición de Twin Flame es con el libro de Marie Corelli, que yo había dicho que esto es fuera de la New Age.
Era una gran autora inglesa y ella usa el término Twin Flame para hablar de un espíritu superior que era como el reflejo de una chispa que nosotros teníamos en el interior, el complemento una conexión había entre ese espíritu superior y una chispa divina que teníamos en el interior. Y simplemente era eso, pero ya aparece el nombre como tal, el término, se acuña el término que luego va a ser empleado y se le va a poner un concepto, ¿vale? En este periodo literario también aparece en 1996 el libro de Brian Weiss, muy conocido, Only Love is Real, y él utiliza el término soulmates y yo creo que fue el que más se popularizó de esta época para acá, de hablar de compañeros del alma, pero él ya lo plantea porque mate es más como, sirve como para colega, amigo, pareja también. Él ya lo pone como algo que no tiene que ser necesariamente romántico. Y aquí es donde se ve que el término de llama gemela, de alma gemela, perdón, adopta este nuevo, diferente al mitológico, adopta este nuevo concepto, el término alma gemela adopta este nuevo concepto, ¿vale? Y que debería ser Twin Soul, sería la traducción más exacta, pero estamos hablando acá de soulmates, que acá viene a ser alma gemela, pero es este concepto. Pero va a ser, entonces, aquí es cuando empieza a ser necesario otro concepto ahora para hablar de lo que es romántico, de lo que parece una unión, ¿no? Y es cuando aparece Elizabeth Clare Prophet, que ella es directora de líder de la Iglesia Universal y Triunfante, y ella saca el libro de Soulmates and Twin Flames, seguramente porque cogió del libro de Marie Corelli el término porque había sido bastante conocido. Este libro salió en 1999 y ella acuña el concepto tal como se entiende de personas que no tal como se entiende porque ha seguido evolucionando, sino de dos almas, un masculino y una femenina, que se encuentran cuando ya han logrado una suficiente depuración, una suficiente sanación. Total que ella es una falsa profeta y fue investigada por la ATF, que es la Agencia contra el del Tabaco y de las Armas de Fuego. Y fue investigada por acumular de manera ilegal muchas armas, porque pensaba, una de su falsa profecía, casi nada, era, o sea, casi nada lo de la investigación, la falsa profecía era que iba a haber un apocalipsis, un fin del mundo, una cosa así. Está en Wikipedia, básicamente. Y ella es plenamente nuevarista. Entonces, el tomar el término y ponerle un concepto romántico, porque el término inicial no era romántico, tal como lo usó Marie Corelli, es propio de Elizabeth Clare Prophet y es nuevarista. ¿Cómo aparece esto realmente? Porque esto es una evolución que viene de la teosofía, que es el precursor de la nueva era. La teosofía habla de los rayos y asocia Annie Besant asocia a unos maestros ascendidos, estos falsos y raros maestros ascendidos que inventaron de repente de la nada, los asociaron a uno de los rayos. Luego viene Guy Ballard y plantea que hay maestros para cada uno de los rayos y que tienen esos maestros sus respectivas esposas. Entonces ahí aparece la idea de un masculino y un femenino para esto. Guy Ballard también él hizo el
movimiento Yo Soy, y entonces él plantea que el fuego violeta, ahí ya a los colores, a los rayos, les suma el tema del fuego. Entonces el fuego violeta sirve para transmutar, ¿no? Esto es bastante conocido y es plenamente nueva erista, o sea, nueva era. Y finalmente Claire Prophet, Elizabeth Clare, toma la idea de la llama y los maestros con sus respectivas esposas, que también son maestras ascendidas, y dice, hacia allá vamos todos, ¿no? Nosotros tenemos una contraparte que está ascendiendo y que nos casaremos cuando hayamos logrado todo el camino. Ese es la ruta más garante que explica cómo aparece el concepto de la pareja, ¿no? De la pareja hombre-mujer que están que van hacia una unión. Entonces, este es el periodo que yo llamo fabulador, periodo fabulador. Y el hito es ella, Elizabeth Clare Prophet, con su libro en 1999, 11-11. Luego, para destacar, ustedes podrán ver, es un Excel de Google, podrán ver muchas cosas interesantes, pero para destacar, voy a hablar de tres cosas. En 2012, tres o alguna otra. En 2012 aparece el libro de Lazos de Amor Eterno de Olga Menéndez, y es interesante porque ella plantea, su terminología es muy sencilla, no habla de llamas gemelas. Creo que es en español, esto sí. Tengo que revisar. Bueno. Y ella habla de que de unos niveles de cercanía hacia lo puramente romántico, o desde la afinidad a una alta afinidad puramente romántica. Entonces plantea de flamas gemelas, almas gemelas, flamas gemelas y rayo gemelo. Entonces, dentro de las almas gemelas, que son los mates, los colegas, los amigos o parejas, están unas que siempre son románticas. Entonces, esas son las flamas gemelas, ¿no? Que prácticamente es lo mismo que decir llama gemela, pero bueno. Pero pueden ser más de una. Y el rayo gemelo sí lo utiliza para una sola. Total que hay una gradiente que nos podría servir para entender, además de que la terminología es muy sencilla, siempre un sustantivo detrás de gemelo, ¿no? O gemela. Nos podría servir para entender por qué se expresa esto de la predilección en diferentes grados, porque algunos son mucho más difíciles y otros encuentros son mucho más sencillos y que deja como en shock y uno hace como pensar a las otras personas, pero ¿qué debo entender yo? ¿Por qué estoy entonces yo pasando por esto? ¿Estoy haciendo bien, mal? Es muy chocante ver este contraste y englobar todo bajo un mismo término. Bueno, puede ayudarnos a pensar, no estoy diciendo que estos sean los términos ni nada de eso. La siguiente cosa es que en 2012 aparece Teal Swan, que es una maestra de culto, de secta, de un grupo distorsionado, hablando del término ya en 2012. Y luego está Anandi Krista B, que muchos conocimos por ella. Esta es tal vez la primera aparición del término en español, ya en español, a menos de que Olga Menéndez lo haya hecho también, pero sería en torno al mismo año. Entonces, Anandi Krista B me parece que tiene un problema de discernimiento, pero ella ciertamente muy atrás, en 2012, manejó el término. Y entonces a los que íbamos a vivir la experiencia, al menos nos prendió la alerta, ¿no? Al menos saber que cuando entráramos en ello, en la experiencia, en el fenómeno, poder ponerle nombre, algún nombre, porque sin nombre la nominación o el nombramiento es muy importante para manipular la realidad en nuestro intelecto, en nuestra mente, y poder gestionar internamente lo que estamos viviendo a partir de esa interacción entre
entre la mente y todas las demás facultades del interior o del alma, ¿no? Porque ya podemos reflexionar, porque tenemos nombres. Entonces, esto sí que le doy un punto, pero a Nandi, pero de resto, no sé, es bastante extraño. Hay muchas cosas que hay una falta de discernimiento, poniendo famosos, estos son Twin Flames, bla, bla, bla. Bueno, avanzamos entonces hasta 2014, cuando aparece el siguiente hito. Venimos de un periodo fabulador, no porque todo sea fabulador, sino porque ahí se despliega un sentido fabulador, un significado, una intención, una dirección. No es que todo el mundo se manejara en eso, pero sí era también dominante. Como pasó en el siguiente hito, que se volvió también dominante, fue la aparición del canal Twin Flames, Jeff y Chalía, como se diga. Esta es una pareja, una relación disfuncional claramente mostrada, evidenciado por el documental Llamas Gemelas, Escaping Twin Flames en inglés, que salió en Netflix y otros documentales. Acá se ve cómo claramente por un error de discernimiento, por una intención mal dirigida, por una intención con un fundamento erróneo, ponían a personas a vivir cosas, no porque las personas fueran agentes totalmente pasivos, no. En la interioridad revisamos que hay inclinaciones también negativas de las personas que terminaron viviendo unas relaciones difíciles, distorsionadas, abusivas, debido a la presión un poco del grupo, ¿no? La presión de grupo o el ánimo de grupo, decir, sí, vamos por aquí, por allá. Y hay un youtuber que lo explica de manera muy interesante. Por si no quieren verse el documental, pueden ir a él. Él lo hace un poco de manera entre neutral y no neutral, pero el tono es jocoso, da su opinión, pero no quiero por ello meter sesgo, ¿no? Directamente podéis ver el documental. Pero se me hizo muy ameno ir escuchándolo a él por el tono, por la manera, pero no quiero por eso inducir algo por sesgo que él pueda tener, ¿no? Voy a dejar también el link de lo que él habla en la cajita de descripción, por si queréis por si queréis escucharlo, porque está buenísimo. Un momento. Bueno, alguno de buen ojo habrá visto que me estaba secando la garganta. Entonces, o todos, no sé qué tantos gestos hice. Entonces ya traje un vasito de agua. A ver, espero que me aguante y nos sirve de receso para toda esta información. Entonces acá inicia el periodo que yo llamo distorsivo, con este hito. Ellos todavía no habían creado Twin Flame Universe, que iniciaría después. Entonces yo doy la advertencia porque el documental gira en torno a Twin Flame Universe. ¿Por qué doy la advertencia? En ese momento, porque en las notas acá del Excel que tengo, del Excel que les pongo acá abajo, apenas aparece ellos como maestros, porque ellos tuvieron una intención inicial, pongo de una vez que son maestros inadecuados y la justificación del documental, y por eso lo presenté. Pero ese documental habla de Twin Flame Universe, que inicia un poco más adelante. De hecho, inicia justamente en el 2018, Twin Flame Universe, mientras que Jeff y Chalía salen en el 2014. Otras cosas a destacar durante este periodo, sin que por ello todo sea del sentido distorsivo, dirección distorsiva, no. Es la aparición de unos canales precursores en español, que está el de Annette Ruiz, que es Annette Ruiz, pues, que es uno de los más antiguos, ¿no? Me pareció interesante, junto al canal de Llamas Gemelas en la Tierra. Y a mí me parecen estos canales en cierta forma sensatos, porque
explican esa búsqueda interior, hablan muy desde la experiencia aunque no sea directo que expliquen la experiencia, si están hablando, se nota que están hablando de lo que están, de que lo están viviendo y hacen reflexiones y las comparten. Y también hay un canal muy antiguo que se llama Llamas Gemelas 1111. Ese es un canal de una astróloga y tarotista que de ser llama gemela sería la tercera precursora en español del tema, ¿no? Obviamente no me voy a poner a ver todos los videos. Sí, más o menos ahí intento ver si hay testimonios, si la manera de hablar dice que esa persona es, en el sentido de que si ha declarado o está intentando dejar claro de que ella se encuentra en esa experiencia, ¿no? En ese proceso, en ese aprendizaje. Entonces tenemos esos tres canales: Llamas Gemelas de la Tierra, Llamas 1111 y Anete Ruiz como precursores. Precursores de que, antes de qué, ¿no? Del siguiente periodo, que es el más conocido, que vendría, que yo llamo el boom energista. Total que también van saliendo canales vinculados a Twin Flame Universe. Canales que yo no recomendaría, que no han hecho el trabajo tal vez ya debería hablar de eso en este momento y para que el siguiente periodo solo hablemos de eso y no hablemos de Twin Flame Universe. Se trata de simplemente hacer una reflexión de examen, no involucra juicio ni nada por parte de estos miembros. Obviamente queda claro que este grupo está distorsionado, Twin Flame Universe, y por qué no salir a hablar y decir, no lo vi, un examen sencillo, dicen voy a cambiar de dirección, voy a hacerlo diferente y ya está. No se trata de culparlos, no se trata de nada de eso, pero sí se esperaría para fomentar la claridad y el bienestar y la sanidad de toda la comunidad y del uso del concepto, que hicieran una clarificación. Pero muchos no lo han hecho, no lo han hecho. Alguna persona lo hizo por ahí, pero a mí se me hizo extraño cómo iba hablando y yo escuchaba y decía, esto suena a como que la pasó mal, pero yo dije, no hay necesidad de pasarla mal, a menos que se quiera sostener ahí. Y efectivamente, a medida que fui viendo el video de esta persona, hablando del documental, de Twin Flame Universe, me di cuenta que quería sostenerse ahí. Y ahí estaba todo el lío, porque es tan fácil como decir, yo no me había dado cuenta, ahora lo veo, y voy a tomar esta ruta a partir de ahora. Y ya, es una cuestión de examen con un propósito de bienestar, de sanidad y tal, clarificador. No es más. Entonces han salido y en la hoja de cálculo que les dejo de Google, ahí salen cuáles son los canales vinculados. También es cierto que de manera poco, si el proceso de evolución es, si el nivel de conciencia de la persona que trabaja el ejercicio del espejo no es muy alto, puede utilizarlo es cierto que puede utilizarlo para sostener relaciones, confundirse, decir, quedarse allí mientras sufre. Es cierto que nosotros seríamos inmunes si sanáramos completamente en el interior, pero hay personas que lo pueden utilizar para un autoabandono, ¿no? Quedarse en situaciones difíciles, habiendo confundido, estando en una relación abusiva, pensando que está pasando por el fenómeno de predilección, ¿no? De los predilectos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No es expresamente que siempre vaya a ser así, ¿no? No estoy diciendo eso. Me parece que hay terapéutica mejor, vamos a hablarlo más adelante en este canal, que el ejercicio del espejo, una terapéutica mucho mejor que se puede aplicar. Total, que pasamos ahora sí, al periodo nuevo, uno de los más recientes, que sería el boom energista. ¿Qué es el energismo? El energismo es lo que actualmente algunas religiones y caminos espirituales están llamando a la nueva era. Que llaman nueva era, que es
eclecticismo post nueva era, un eclecticismo amplio, moderno, que no tiene una estructura clara y que todos hablan de muchos temas, que tienen unas claras falencias, que tiene una clara falencia en sus contenidos, el energismo, pero algunos pocos puntos fuertes. Es básicamente la nueva era moderna, pero la nueva era es lo de Claire Prophet, o lo de Guy Ballard, y más cosas que salieron en esa época, pero está, por los académicos, está bien circunscrito. Académicos que estudian esos fenómenos, académicos que estudian religión, lo han definido claramente, y por tanto, a mí, siendo un poco más exigentes, yendo un poco más a fondo, se necesitaría una nueva terminología para hablar de esto que está pasando hoy en día, que es un eclecticismo supremamente amplio, occidental, oriental, coge esoterismo, pero es más que esoterismo, no lo podemos llamar esoterismo, y maneja tanto que hay un concepto vertebral que puede facilitar el uso de conceptos tan variados, que es la energía, y por eso lo he llamado energismo. Bueno, esto es algo propio de mí, que me parecía necesario. Ese boom energista ciertamente inicia con una autora. Hay una chica, voy a nombrar esta, porque ella misma lo dice. Yo fui de las primeras que hizo grupo. Yo estoy desde aquí desde hace mucho tiempo, y es efectivamente Kelly Roman. Es una de las primeras que inicia. Y esto inicia en 2020. Estrictamente sería 2020, lo pondría. Y en 2021, plum, aparece numerosos canales hablando de este tema. Ya, y entonces aparece ya toda la terminología divino, y que esto, y la teoría de los apegos, y muchas personas hablando. También es interesante cuando comentan uno de los primeros testimonios de divino masculino, que es muy importante, porque ahí entiendes la evitación, que es en inglés, cuando cuando aparece el canal de Twin Flame Guides, ¿no? Esta pareja de dos monos guapos, y ella plantea el primer testimonio, uno de los primeros, creo, de divino masculino, contado por el divino masculino, y es de agradecer, porque se empieza a desenmarañar todo lo que ocurre, qué es lo que pasa, cómo sucede la habitación, cómo vive la otra parte, que es más misteriosa, ¿no? El santo terreno, ¿no? Y curiosamente es una chica, es al contrario, es la chica la que es la santa terrena, ¿no? Y no el chico, como suele ser, como es la mayoría. Entonces, ya que estoy diciendo eso, también aparece el canal de Serena, aunque ya en 2022, el Serena Life After Union, y también ella cuenta su historia desde la evitación. Es santa terrena, mujer, evitativa. Entonces, ahí es donde otra vez se ve esta limitación de lo que es del concepto divino masculino, ¿no? Pero bueno, me salió así porque intento evitar esa terminología, pero ahora que estamos hablando de llama gemela como tal, de la terminología, del concepto, entonces no importa que el que estoy intentando evitar en otros videos, pero en este pues ya estamos hablando de ello, ya estamos empapados. Entonces yo creo que en el periodo distorsivo hubo una evolución en la idea de que, porque desde el fabulador estamos separados y nos encontramos finalmente, era como un incentivador, y seguían fabulando en que, cuando nos depuremos y lleguemos pasemos la escuela de la tierra, y que yo no sé qué, nos uniremos con nuestra consorte y bla, bla, bla. Sí, todo muy como infantil, y de mucha fantasía. A partir del periodo distorsivo, o mayormente en el periodo distorsivo, ya se concretó como que nos vamos encontrando, día por día, 11:44, nos vamos encontrando, y vamos trabajando, ¿no?
Entonces ahí se los dejo, espero que les haya gustado. Quiero continuar revisen los links y quiero continuar con una declaración. Ah, bueno, se me olvidaba. Luego viene un nuevo periodo que podría ser el revisionista, porque yo entro dentro de eso. Yo no soy energista, yo no soy energista y hago una revisión. Pues muchas personas están saliendo a hacer una revisión y diciendo, no, es que en verdad estos conceptos lo hemos trabajado así, pero no, en verdad es así. Y traen su propio marco teórico y su propia presentación de lo que se debe hacer, sus propias teorías. Y esto es lo más reciente que hay. Y yo me circunscribo más a esto. Y quisiera yo, si no fuera porque siempre no elegí la manera en que toco esto, las palabras que uso no me van a llevar al mainstream, no me van a llevar a la corriente más grande, pero me gustaría hacer el hito, ¿no? Pero bueno, hay gente trabajando en esto, revisando, y eso sería lo más reciente. Entonces, en el siguiente video quiero hablar sobre la declaración de esta revisión misma que yo estoy haciendo, de la predilección, del fenómeno de la predilección, la experiencia de los predilectos de este tipo de relación. Hablar realmente una definición, ¿no? Una definición y más ideas de cómo debe ser visto, de hacia dónde va este fenómeno, el aprendizaje, para dejar bien sentada los conceptos que manejo, ¿no? Entonces, nos vemos en el próximo video. Que disfruten, vean los links abajo